Si puede acompañarme ahí en sus Biblias, vamos a leer el capítulo 3 en el que nos quedamos. Efesios, capítulo número 3. La semana pasada leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Hoy vamos a leer desde el versículo 8 hasta el finalizar este capítulo, que es el versículo 21. Para ponerlos un poco en contexto de lo que hemos estado hablando, hermanos, en los versículos anteriores Pablo le revela a los efesios, que eran personas gentiles, que son gentiles aquellos que no son del pueblo judío, les dice que tienen un misterio que se les ha revelado. Pablo les ha traído y les ha venido a predicar sobre el evangelio de Cristo, que ese pueblo que era uno solo, ahora que eran dos, ahora es uno solo. Ese pueblo judío, ese pueblo gentil, ahora son uno solo. Y Pablo les empieza a compartir estas riquezas en Cristo Jesús. Nosotros tomábamos un enfoque más en los primeros versículos para aprender un poquito más de manera práctica cómo Pablo era un siervo de Cristo. Y estábamos en este contexto el viernes pasado de cómo es ser un siervo de Cristo. Y veíamos cómo Pablo, a pesar de que literalmente era un prisionero en una cueva, en una prisión de Roma, literalmente estaba escribiendo esta carta atado, encadenado, azotado. Y Pablo no dice, soy prisionero de Roma, chicos, estoy acá sufriendo. No, él empieza hablando su evangelio diciendo, prisionero de Cristo Jesús. Yo, Pablo, soy ese, así me defino, soy siervo de Cristo, soy prisionero solo de Cristo. Y hablamos, nosotros debemos tomar este ejemplo de Pablo para no ser prisioneros de nuestras circunstancias. Porque cuando buscamos a nuestro alrededor solo vamos a hallar que estamos viendo maldad, que estamos viendo dolor, que estamos viendo cosas con las cuales podemos excusarnos para decir, es que yo no hago esto porque estoy viviendo de esta manera. Y Pablo era un gran ejemplo para nosotros, para no poner excusas de ninguna manera. Pablo estaba viviendo y vemos todo lo que vivió Pablo, vivió persecución, vivió casi muerte, dice, viví sed, naufragio, hambre, sed, dolor. Aún así Pablo no veía las cosas y yo, Pablo, estoy sufriendo y se victimizaba. Decía, Señor, es que no puedo predicarles porque tú me tienes encerrado aquí en la cárcel. No, él, su mayor anhelo era servir a Cristo. Y él era solamente prisionero de Cristo Jesús. Yo soy prisionero de Cristo Jesús. Pero hermano, mire cómo está perdido, está en dolor, está sufriendo. Hey, yo no soy prisionero de las circunstancias porque no dejo que las circunstancias me controlen. Ni que tomen las decisiones que debo tomar para obedecer a Dios. Entonces Pablo, hermanos, veíamos un gran ejemplo de cómo él era un siervo. Y Pablo también dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. O sea, Pablo era un gran ejemplo que como cristianos debemos seguir. Y Pablo sigue hablando de las riquezas que tenemos como cristianos. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Otra característica que hallamos en Pablo, hermanos, es esa humildad. Y si recuerda que hablábamos el viernes pasado, un siervo es humilde, un siervo tiene un corazón humilde porque sabe cuál es su condición y porque sabe que si hay algo bueno que ahora sale de él, es de Dios y no de él. Entonces vemos esta actitud de Pablo en el primer versículo 7, donde vemos en la NTV también dice, es un privilegio el servir a Cristo. Es un privilegio el hacer la voluntad de Dios. Y decíamos que como iglesia nosotros tenemos un gran privilegio, que podemos servirnos unos a otros. Y a veces en nuestra cultura de este mundo, el servir lo vemos como algo, un signo de humillación, un signo de alguien menor, un signo de que alguien que sirve es un esclavo. La realidad es que el Señor nos dijo, si alguien quiere ser grande, que sea el más pequeño primero, que sirva. Si alguien quiere considerarse grande, que se considere el más pequeño ante todos. Y como iglesia, el Señor nos estaba enseñando que el servicio, como Pablo lo ve, como un verdadero creyente, es un privilegio el poder servir. Yo le decía, quizás no todos vamos a servir en lo mismo, en la iglesia o en la iglesia, pero todos debemos tener un anhelo por servir a Cristo y por decir, mi vida, mis dones, mis habilidades, mi tiempo, mis recursos, los estoy dedicando al Señor. No solamente para enriquecerme o para vanagloriarme de, mira lo bueno que soy. Porque yo sé que en última instancia todo lo bueno que sale de mí es por Dios.
Si tengo tiempo es porque Dios me está dando tiempo. Si tengo fuerzas es porque Dios me está dando fuerzas. Si vivo un día más es porque Dios así le plació. Pero es con un propósito, hermanos, que administremos, dice la palabra, que seamos buenos mayordomos, administradores de la gracia que se nos ha dado, hermanos. Y en Pablo vemos este siervo ejemplar humilde. El versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dice Pablo, está toda la lista del que es más santo, del que es mejor para Dios. El último de ellos, soy más pequeño que ese. Soy más pequeño aún que el último de todos los santos. Pablo, vemos cómo se considera él. Y la actitud de un cristiano, hermanos, debe ser así. Y imagínense que Pablo ya había pasado tiempo desde que se había convertido, desde que Dios lo había usado para compartir a las iglesias. Aún así, Pablo pudo haber dicho, bueno, mira, ahora había algo bueno en mí. Pero la realidad es que Pablo, aunque ya había crecido en Cristo, en sabiduría, aunque Dios lo había usado grandemente para compartir a las iglesias, nunca dijo, está en mí, sino yo soy el más pequeño de todos. Si no fuera porque Jesús se me apareció y me dijo, ¿por qué me persigues? Yo seguiría condenado persiguiendo a la iglesia y no sé dónde acabaría. Pero es gracias a Cristo y a su gracia que hoy estoy aquí. Por eso me considero el más pequeño de todos los santos. Imagínense Pablo con esta actitud. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Para algunos cristianos, hermanos, podría ser una carga el vivir para Cristo. Y podría decir, es que yo ya no quiero servir porque me pesa, porque cada vez que intento compartir a alguien ni me oye, porque quiero hacer algo y el Señor cierra puertas, como Pablo, estoy encarcelado y Dios me dijo que fuera a compartir a todos. Pablo pudo haber reprochado mucho contra Dios. Me dijiste que compartiera y me tienes aquí encerrado. ¿Cómo le haré? No hay internet, no hay en vivo para hacer para todas las iglesias. ¿Cómo le haré? Dios proveyó el medio, hermanos. Pero primero estuvo la fe de Pablo, de que Dios tenía el control ante todo. Y Pablo siempre tuvo fe en Dios. Aun cuando él a lo mejor idea un plan, bueno, voy a ir aquí, todos van a recibir y todos vamos a ir acá. Y luego va con los judíos y lo primero que ve es un pueblo que lo rechaza. El pueblo de Dios rechazando a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba a los gentiles. Y los judíos no querían a los gentiles. Va con los gentiles y hay un pueblo totalmente lleno de pecado. Iglesias como en Corintios, como los romanos llenas de pecado. Entonces, hermanos, hay tantas barreras en la vida de Pablo, pero él siempre nos ha mostrado que se mantiene humilde y confiado en Cristo, confiado en Dios, en que Él tiene el control. Y algo muy importante es este tema de la humildad. Spurgeon, en un comentario bíblico, él dice que aquel que es orgulloso es como ese recipiente que está lleno en el mar. Si usted mete una botella y la llena totalmente de agua, esa botella se va a hundir. Entonces, para que esa botella no se hunda, tiene que estar vacía. Nosotros no podemos estar llenos de nuestro orgullo en el caminar de Cristo. Es que yo soy el hijo del pastor. Es que yo soy el que recibe a todos. Es que yo soy el que predica, el que evangeliza. No, como Pablo dice, yo soy el más pequeño. Yo sé que soy el más pequeño. Y que es por gracia de Dios que hoy puedo hacer algo bueno. Porque es por su poder que sale algo bueno de mí. Así dice Spurgeon, no podemos estar llenos de orgullo. El cristiano no puede ser un cristiano orgulloso. Porque se va a hundir como esa botella en el mar. Tiene que estar vacía para flotar en la dependencia, en la fe de Dios, en el poder de Cristo, hermanos. Lo que nos enseña Pablo es esto, esa humildad que él tenía. Seguimos leyendo versículo 9. Bueno, desde el 8, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hablábamos mucho, hermanos, y yo empecé estos capítulos hablando de que vamos a ver las riquezas como cristianos. Yo le decía, si usted entendió mal y entendió que vas a recibir dinero, vas a recibir prosperidad en su vida, vuelva a escuchar los videos en YouTube. Porque la realidad, hermanos, es que no estamos predicando un evangelio de la prosperidad. Y qué alegría que es así. Porque las riquezas de este mundo son vanas. Nadie se va a llevar nada a la tumba. Nadie se va a llevar nada de lo que aquí pueda recibir. Estas riquezas son temporales. Son como están corrompidas.
Las verdaderas riquezas que podemos tener y desear cualquier ser humano están en Cristo Jesús. La eternidad, el ser coherederos con Él, el tener su Espíritu Santo en nosotros, el ser revestidos, el ser transformados en una nueva naturaleza, son riquezas que el mundo no nos va a poder dar, hermanos. La paz que encontramos en Él, la sabiduría, el amor, todo lo que Él nos da, son cosas de riquezas que no se encuentran en este mundo. Y son las verdaderas riquezas que valen la pena. Y las riquezas por la cual somos hijos de Dios, la cual recibimos a ser coherederos juntos con Cristo, hermanos. Esa gran riqueza de la que habla Pablo dice, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio, de esas inescrutables riquezas de Cristo, esas inagotables riquezas de Cristo. Las cuales dice la palabra que eran misterio. Imagínense, para las personas que no tenían la palabra de Dios en sus manos, es un misterio lo que el evangelio ahora es para nosotros. Un grande misterio que estaba escondido, pero que ahora fue revelado, dice la palabra. En Dios que creó todas las cosas. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces Pablo dice, yo fui escogido para anunciar esta gracia, estas riquezas que les estoy mostrando, para que ustedes conozcan más a Dios, conozcan de estas riquezas, conozcan la gran riqueza del evangelio, en que nosotros íbamos directo al lado de fuego, en que la palabra dice que éramos hijos de ira. Muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios porque Dios nos creó a todos. No, dice la palabra, todos somos hijos de ira si no tenemos a Cristo, porque la ira de Dios está, como dice Romanos 1, sobre todo hombre que hace pecado, sobre todo hombre que con injusticia frena la verdad. La ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad, dice Romanos 1. Y así empieza Pablo a explicar el evangelio. Entonces, esa es la riqueza, que estando directos al lago de fuego fuimos salvados por Cristo. En Cristo, que Él siendo rico se hizo pobre y con su pobreza nos enriqueció, hermanos, dice la palabra. Esa es la riqueza inescrutables de Cristo. Y dice que el propósito, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay algo interesante aquí, hermanos, quiero que me acompañe ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelan, dice, hermanos, mirar los ángeles. Algo interesante, y como un pastor lo explicaba, por lo que dice aquí el versículo 10 de Efesios 3, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice Pedro, ellos anhelaban mirar eso. Los ángeles anhelan mirar lo que está haciendo Dios en la iglesia. Y es por medio de la iglesia, hermanos, que los ángeles pueden ver, por ejemplo, la sabiduría de Dios. Pueden tener un conocimiento más amplio de lo que es Dios. Porque solamente, fíjense que en la cruz podemos encontrar el grande amor de Dios, pero también su justicia justa. Su grande justicia aplicada y su grande amor. La cruz nos revela un gran carácter de Dios, el cómo Él nos pudo amar y también pudo ser justo con el pecado, con la paga.
La cruz nos revela muchas cosas sobre Dios y sobre lo que Dios está haciendo sobre la iglesia. Es que los ángeles, dice, anhelan mirar lo que está haciendo Dios. Porque a través de lo que hace Dios por la iglesia en la cruz, pueden conocer más a Dios, de su infinito amor, de su infinita sabiduría, cómo un Dios tan sabio pudo hacer justicia, pero también salvar a aquellos que iban a ser condenados por esa justicia, con su grande amor. Por eso dice, los ángeles anhelan mirar lo que Dios está haciendo con la iglesia. Pueden conocer así más la sabiduría de Dios y conocer en más profundo lo que es Dios. Y decía este pastor, es como si Dios estuviera dándole una clase a los ángeles y usara a la iglesia como ilustración, y la materia sería la sabiduría de Dios. Así los ángeles pueden mirar a la iglesia y alabar más a Dios, porque Dios ha mostrado a la iglesia, dice ahí, no para ellos, sino para nosotros, nos ha dado esta gracia, una gracia que nadie tiene, hermanos. Por eso ellos anhelan mirar lo que Dios está haciendo con la iglesia. Y dice, para que esa multiforme sabiduría de Dios ahora pueda ser conocida por la iglesia, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Sigue diciendo, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es el propósito que tenía Dios con Cristo y que aplicó en la iglesia, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora podemos venir confiados, hermanos. No con miedo de que nos vayan a condenar, sino que ahora en Cristo podemos venir confiados. Ahora soy nueva criatura. Mis pecados han sido perdonados y eso es por medio de la fe en Cristo. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Se lo voy a leer, la NTV dice, pero por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mis sufrimientos por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Pablo no quería que le tuvieran lástima, de que, ay, pobrecito Pablo, está viviendo enfermedad, está viviendo dificultad. No, dice, hey, no se preocupen por eso, yo sufro por ustedes. Porque el anhelo nuevamente de Pablo era servir a Dios, y servir a Dios significa servir a su iglesia. El anhelo, y dice, la angustia por la iglesia está ahí siempre. Estoy angustiado cuando me llegan noticias de que esta iglesia cayó en pecado, esta iglesia está dividiendo, y estoy en angustia y en dolor, porque Pablo, su corazón estaba en la iglesia, en el servir a Cristo, hermanos. Era su anhelo. Por eso Pablo dice, no se angustien por mis tribulaciones, porque lo estoy haciendo por ustedes, por amor a ustedes y por amor a Dios, y por el amor que Dios me tiene a mí. Entonces, hermanos, podemos hacer un resumen. Pablo veía ese ministerio como un privilegio, un honor. Muchos lo verían como un sufrimiento, como un dolor, como algo que Dios se le salió de control y me está dejando en tribulaciones, en enfermedad. Pero Pablo lo ve como un privilegio, y aún el dolor, dice, lo hago por ustedes y lo hago con mucho gusto para honrarlos a ustedes. Es un honor servir a la iglesia, mis hermanos. Yo les decía, aquel siervo no es aquel que dice, mira, falta lavar los baños, ¿a quién le toca? No, es aquel que se da cuenta de la necesidad y la solventa y la quita. Amén. Ese es un siervo de Dios, y es lo que Dios está buscando en nuestros corazones, que seamos humildes. Pero todo eso, hermanos, más adelante vamos a ver, es por el poder de Dios que está en nosotros. No lo haga bajo sus fuerzas, hágalo bajo el conocimiento de Cristo y bajo el poder que Dios hace. Podrá servir a Dios como Pablo lo hacía, aún en las tribulaciones. Son causa de gozo porque es para ustedes, dice Pablo. La pregunta es, ¿realmente consideramos un privilegio el servir a Cristo? ¿Realmente estamos anhelando servirlo de alguna manera con nuestras vidas, con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con los hijos, con la familia que nos ha dado? Con las personas que están a nuestro alrededor, con las habilidades, con los dones. ¿Los estoy usando para mí, para mi beneficio, o mi anhelo está en entregarlos a Cristo, hermano? Es un privilegio como Pablo para mí servir a Cristo aún en el sufrimiento. Considero el sufrimiento como un privilegio mientras esté sirviendo a Cristo, porque este es el corazón de un siervo, el de Pablo. De un siervo que sabía cuál era su condición. Soy el más pequeño de todos.
Y por eso mi humildad está hasta abajo. Y mi confianza no está en mi prudencia, sino en aquel que me llamó a compartir el evangelio. Esa es las riquezas inescrutables en Cristo. Con esas riquezas que tenemos en Cristo es que podemos hacer esto, hermano. Por eso yo le digo, no lo haga con sus fuerzas. Si usted está batallando con servir a Cristo o con organizar su vida y administrarla de buena manera, no le digo póngase a trabajar, le digo póngase a leer la Biblia. Estos primeros versículos, estos capítulos, les dije, hablan de las riquezas. El capítulo 4 en adelante habla de las cosas que hacemos al tener esas riquezas, de nuestra responsabilidad a los padres, a los hijos, y vamos a ver cosas más prácticas a partir del capítulo 4. Pero Pablo no primero les dijo, a ver, ama a tu esposo, ama a tu esposa, cuida a tus hijos, honra a tus padres. No, Pablo primero les dijo, estas son las riquezas que tienen en Cristo. Él murió por ustedes. Aquel pueblo que era ajeno, ahora son un solo pueblo, un solo cuerpo en Cristo. Son coherederos con Cristo. Él los ha bendecido con grandes bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Él ahora los ha hecho parte desde el principio, antes de que nacieras, desde antes del principio Dios había escogido, había predestinado el que tú fueras hijo de Dios. Esas son las riquezas que Pablo nos muestra. Entonces Pablo no empieza a decirle a la iglesia, hey, trabajen, hey, cambien esto. Él les muestra el corazón de Cristo. Porque la única manera de que ellos amen a otros y obedezcan a Dios es primero que vean el grande amor que Dios les ha dado. El amor transforma. Y el amor de Dios transforma nuestras vidas. Y solo es a través del evangelio que podemos poder servir a Dios, hermano. ¿Para qué, hermano? Para que al inicio no sea por mis méritos y al final en mi servicio tampoco sea por mis méritos, sino que siempre dependa del poder de Cristo y del evangelio que me ha salvado. Y Pablo dice, no, ahora estoy subiendo de nivel y soy ahora el tercero más grande de todos. No, soy el más pequeño. Antes del más pequeño estoy yo, de todos los santos. Porque Cristo me salvó, pero cada día me sigue salvando. De mi imprudencia, de mi debilidad, de mi falta de poder. Estas son las riquezas y por eso yo les decía, para vivir de una manera correcta, primero deben entender el evangelio. Deben entender lo que se considera el ser hijos de Dios. Las grandes riquezas que tenemos. Y ahora no va a ser tanto un esfuerzo, sino una consecuencia de exponerte al evangelio. Ahora tu obediencia no va a ser el esfuerzo que intentas cada día, sino exponerte al evangelio y saber que todo depende de Cristo, hermano. Que todo depende de Él. Seguimos leyendo, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo sigue orando por los efesios. Desde el capítulo 1 empezó una oración y él sigue orando por los efesios, dando gracias por ellos. Y en esta ocasión dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo empieza en los versículos del 16 al 19. Él pide por la iglesia y da unas peticiones por la iglesia en esta oración. Pero él comienza su oración poniéndose de rodillas, dice. Primeramente, hermanos, en esta oración podemos notar que los intereses de Pablo coincidían con los intereses de Dios. Muchas veces hay unas personas que dicen, es que Dios no me contestó la oración. Es que yo le dije que me sanara esta enfermedad y no me sanó. Entonces empiezan las dudas, ¿realmente Dios existe? ¿Dios es bueno realmente? ¿O por qué no me quiso sacar de esta enfermedad? La realidad es que en nuestras oraciones, hermanos, los intereses de Dios deben ser también los nuestros. Los intereses y la voluntad de Dios también debe ser nuestra voluntad y lo que anhelemos. Pablo pudo haber pedido muchas cosas por la iglesia, darles riqueza, darles poder, darles casa, pero Pablo no pide lo que él quiere, sino pide lo que Dios sabe que necesitan. Para nosotros poder orar correctamente, mis hermanos, debemos pedir por los intereses de Dios. A Dios no le interesa, hermanos,
Nuestra comodidad aquí en la tierra es una realidad. Y eso es lo que enseña el Evangelio de la prosperidad. No, Dios te va a prosperar y ven y siembra y ven y entrega a tu vida. Y Dios te va a dar el doble. Y no, Dios no viene a hacernos una vida cómoda. A Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad, mis hermanos. Que seamos santos. A Dios le interesa más potenciar nuestra fe que potenciar nuestra popularidad o nuestro orgullo. A Dios le interesa más nuestra pureza que los bienes que podemos conseguir en esta vida. Por eso, hermanos, muchas veces en las oraciones pedimos por esas cosas, por la comodidad. Señor, que me asciendan. ¿Para qué? Pues para tener más dinero. ¿Y para qué quieres más dinero? Yo te veo muy bien. Hasta con unos kilitos de más. Creo que hay que bajarle. Amén. Y es que Dios no me contestó. Yo le dije, Dios, y lo habíamos dicho, Dios permite las cosas y las tribulaciones por una razón. Él tiene un propósito con todo. Y lo habíamos leído, hermanos. Todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman a Dios. Todas las cosas, no engloba solamente un grupo. Todas las cosas, aún las tribulaciones. Entonces, en las oraciones, en nuestra oración, debe ser las cosas de interés de Dios, no de nosotros, no de nuestra comodidad. No de lo que hay, es que tengo mucha gripa ya. Tal vez Dios quiere esa gripa y a veces por esa gripa estás doblando rodillas. Dios dice, extrañaba tu voz. Esa es la realidad, hermanos. Nosotros queremos comodidad, pero Dios quiere santidad. Y eso debe ser, y Pablo sabía que lo que la iglesia necesitaba no era comodidad, era santidad. Por eso sus peticiones van con que tengan el poder de Dios, que Cristo esté en sus corazones, que sean capaces de comprender todos los santos el grande amor de Dios. Esas son las peticiones que Pablo, y vamos a analizar ya para finalizar en esta ocasión. Las peticiones que la iglesia necesita. Pero seguimos analizando un poco para aprender cómo orar, hermanos. En la oración de Pablo, ya vimos que los intereses de Dios también deben ser nuestros intereses. Debemos buscar lo que Dios busca. Pero Pablo también enseña cuál debe ser nuestra actitud ante Dios cuando oremos, mis hermanos. Porque dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos atrás, Pablo dice, ahora tenemos una confianza en Cristo Jesús, por la fe que hemos sido salvados. Versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pero también Pablo no usa la confianza para ser confianzudo. Pablo dice que él, por esta causa, doblo mis rodillas. Y no quiere decir que esa sea la forma única de orar, doblar rodillas, sino es una forma de orar. Pero Pablo no está enseñando una forma, una postura física, sino una postura del corazón. ¿Cómo debe estar nuestro corazón cuando buscamos a Dios en oración? Humildes, reverenciando a Dios, con temor. Pero hermano, tenemos confianza en nuestro Padre, pero también en nuestro Dios. Y Jesús nos enseñó en la oración de fe, ¿cómo oró Él? Padre nuestro, que estás en los cielos, el Rey del universo, santificado sea tu nombre. Es mi Padre, pero también es mi Rey, es mi Dios. Así que es la manera, hermanos. Por eso Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Porque esa es la actitud que él tenía ante Dios. Una actitud no solamente de intimidad, sino también de respeto. Una actitud no solamente de reverencia, sino también de temor. Entonces, esa es la actitud que Pablo tenía de cercanía, pero también de respeto, de intimidad, pero también de adoración. Y es como debemos acercarnos a Dios, no solamente hablándole como a cualquier persona, ¿cómo estás? No, ¿verdad? No es cualquier persona, ¿verdad? Yo creo que Dios se enoje, pero es como debemos acercarnos, como se acercaban a los reyes. A los reyes le decían, rey, mira, no. Lo ejecutaban y lo mochaban la cabeza. Primero te inclinabas, le besabas la mano y rey. Si eso lo hacen a personas, lo hacían a personas, ¿por qué no al Rey del universo, hermanos? Mi Rey, por esta causa doblo mis rodillas y me reverencio ante ti, mi Padre que está en los cielos. Estas dos cosas fueron las que aprendimos en la oración de Pablo, pero también en la forma de las peticiones. Vamos a ver cuáles fueron esas peticiones, dice el versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados
y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo empezó a pedir por las verdaderas peticiones, las necesidades de las iglesias, de la iglesia de Efesios. Dice, que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Algo interesante en este versículo, hermanos, es que Dios nos da conforme a sus riquezas. La palabra no dice que Dios nos da de sus riquezas, sino conforme, dice, a sus riquezas. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Bueno, que si nos da de sus riquezas puede ser un peso. Si un millonario da de sus riquezas puede ser 10 pesos. Es de mis riquezas, son 10 pesos, ¿verdad? Pero la palabra no dice que nos da de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. ¿Cómo son sus riquezas? Enormes, muy grandes. Entonces Dios nos da, dice, conforme a sus riquezas. Ponía a reflexionar. Cuando venía la Navidad y hacías tu lista de regalos, tus papás te decían, no, es que hoy Santa Claus anda quebrado, anda con deudas. Dile nomás 2, hijo. Es que tiene que traerle a todos los niños. Pues sí. Entonces pedías conforme a lo que tus papás podían pagar, ¿verdad? Pero en Cristo, en Dios, hermanos, podemos gozar conforme a su riqueza y son grandes. Dice su palabra, inescrutables, inagotables, hermanos. No se comparan con ninguna otra riqueza. Y Dios nos da conforme a su riqueza, dice la palabra. Entonces, con Dios podemos gozar de esas riquezas conforme a su riqueza. Y esas son las inescrutables riquezas de Cristo. Y el interés de Pablo, hermanos, les decía, no era que los creyentes tuvieran comodidad, sino que gozaran de esas riquezas en Cristo. Y en el interés de Dios para nosotros, que es que seamos santos. Por eso dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A lo mejor usted puede preguntarse, bueno, pues cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando Cristo me atrajo, ya Cristo está en mi corazón. Y sí, pero Pablo aquí dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¿Por qué dice Pablo aquí que habite? En un comentario bíblico dice que la palabra vivir en tiene la idea de vivir en un lugar como un extraño y la otra la idea de establecer un lugar para convertirlo en su hogar permanente. Es decir, que hay dos maneras de vivir en un hogar. A lo mejor vas y puedes estar ahí un rato, pero no es tu casa, no habitas ahí, no lo tienes. Su casa, si va a la casa de su vecino y le dice, ¿sabes qué? Quédese aquí a dormir o quédese un rato. Obviamente usted no se va a sentir con la comodidad como si fuera su casa. Va a haber cosas y va a decir, no, aquí está un poquito sucio y no, casi no me gusta. Entonces, vivir en tiene dos definiciones, como un extraño o como aquel que habita allí permanentemente. Entonces la idea de Pablo aquí, hermanos, de que Jesús habite en nuestros corazones, es que cuando Cristo llega a nuestras vidas, a nuestros corazones, no encuentra una casa muy bonita, que digamos. Y eso lo hablamos en la santificación. Estamos en un proceso de santificación. Entonces la casa está como usted se la imaginará. Amén. Entonces Cristo empieza a hacerla habitable. Lo que Pablo, la idea que Pablo está compartiendo aquí es que Cristo habite en nuestros corazones y haga habitable nuestros corazones. Amén. Cristo llegó a nuestras vidas y se encontró con un hogar deplorable. El poder de Dios obra en nuestro interior. Por eso Pablo pide por el poder de Dios a nuestro hombre, para que seamos una morada cada vez más confortable para Cristo, para que nuestro corazón cada vez sea más confortable para Cristo, para que Cristo habite, viva en nuestros corazones y les sea agradable vivir ahí. Esa es otra de las peticiones. Después dice el versículo 18, seáis plenamente capaces, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, dice, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Este es el grande amor de Dios, dice Pablo, a fin de que cuando estén arraigados y cimentados en amor, puedan ser capaces de comprender el grande amor de Dios.
cuál anchura, cuál longitud, cuál profundidad y cuán altura. Dice la cancioncita infantil, ¿no? Más grande que no puedo estar arriba de él, cuán profundo que no puedo estar abajo de él, cuán ancho que no puedo estar afuera de él. Y aunque había algunos comentarios bíblicos que intentaban explicar, no, el amor de Dios es tan ancho como el mundo, tan grande como el cielo. Yo me quedo más con esa canción, hermano, porque Pablo no pienso que haya intentado explicar el amor de Dios, sino con lo que dice en el siguiente versículo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por eso la canción dice, más grande que no puedo estar arriba de él, o sea, no le marqué un límite, más bajo que no puedo estar abajo de él, más ancho que no estar afuera de él. Cuán grande, dice, es el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, dice Pablo. Ese es el grande amor de Dios, hermanos, lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona que se arrepienta. De tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él cree no se va a perder. Suficientemente largo para durar para toda la eternidad. Lo suficientemente profundo para alcanzar hasta el más peor pecador. Lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Cuán grande es el amor de Dios, hermanos. Y Pablo dice, yo pido a Dios para que conozcan y crezcan en este conocimiento. Para que comprendan y conozcan el grande amor de Dios. Una cosa, hermanos, es comprenderlo. Y solamente comprenderlo me lleva a, ok, Cristo me amó y dio su vida por mí y era pecador y ahora soy un hijo de Dios. Primero dice que sean plenamente capaces de comprender, versículo 18. Pero después dice el versículo 19, y también de conocer el amor de Cristo. Comprender y conocer. Conocer va más allá solamente de conocer un concepto, de aprenderte un concepto para el examen. Conocer va más allá de experimentar el grande amor de Dios. Entonces Pablo dice, yo quiero que lo conozcan, que lo comprendan, pero también que lo experimenten en sus vidas. Cuando estén llenos de pecado, cuando vean su incapacidad y que Dios venga con un brazo de amor y les diga, te amo, por esta causa entregué a mi hijo porque sé que eres incapaz. Y aun cuando lleve años el evangelio y vea siguiendo su pecado ahí permanente, usted va a ver la gracia de Dios y va a entender ese grande amor. Y cuando crezca en el conocimiento de Cristo, dice la palabra, va a seguir aprendiendo más de Dios y de su grande amor. Nosotros veíamos, bueno, yo decidí venir a la iglesia un día y me entregué mi vida a Dios y acepté a Cristo en mi corazón, le dije que Él viniera. La palabra nos dice, yo antes de que tú nacieras ya había decidido que tú vinieras a mí. Entonces cuando vamos aprendiendo más, vamos viendo cuán grande es el amor de Dios. No solamente es como yo pensaba, sino que va más allá, se extiende hasta al infinito del universo. Y Pablo dice, anhelo que conozcan y que vivan sus vidas para conocer este amor. Esa es mi petición a Dios, que cada día no olviden ese amor, que no lo tomen como algo ya casual, algo rutinario, sino que crezcan, que sigan transformando su conocimiento, dice la palabra también. Y dice que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Estas fueron las peticiones de Pablo. Dice en el versículo 17 que arraigados y cimentados en amor. ¿Cómo podemos conocer ese amor? Dice, es arraigándonos y cimentándonos en amor. ¿A qué se refiere con esto Pablo? Es que primero, al tener el poder de su Espíritu, al habitar Cristo en nosotros, nuestro corazón es transformado y ahí debemos esforzarnos por arraigarnos y cimentarnos en ese amor para seguir conociendo el grande amor de Cristo. ¿Cómo es que podemos conocer el amor de Cristo, hermanos? O conocer lo que es la palabra amor. Es cuando a nosotros se nos demanda amar a otros. Cuando usted entiende más el concepto de amor, a lo mejor las mujeres que son madres o que van a ser madres en un futuro, piensan, bueno, yo creo que el amor de madre está así y pues creo que mi hijo sería lo mejor para mí y yo daría mi vida por él, pero a lo mejor lo entienden así, pero no es hasta el momento en que tienen a ese bebé en sus brazos que dicen, ok, entiendo lo que es el amor de madre. Entiendo lo que cuesta amar a mis hijos. Entonces, por eso dice Pablo, cimentados y arraigados en amor. Ahora sí, seáis plenamente capaces de comprender el grande amor de Dios.
Y es una de las maneras en que conocemos el amor, cuando se nos demanda amar. Cuando se nos demanda amar a alguien que nos insulta, que nos ofende y que nos cuesta tanto. Y luego vemos cómo nosotros ofendimos a Cristo, a Dios, y decimos, Dios, me amaste muy grande. A mí me cuesta amar una pequeña ofensa y tú perdonaste las mayores de todas. Por eso dice, arraigados y cimentados en amor, podemos conocer también el amor de Dios. Necesitamos el poder de Dios también obrando en nosotros. Por eso debemos pedirle en oración como Pablo, el poder de Dios, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Y tercera cosa que necesitamos para conocer el amor de Dios, de Cristo, es perseguir con la iglesia el amor de Cristo. Dice, seáis plenamente capaces de comprender, pero no dice solamente cada quien individual busca a Dios, sino seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Aquí incluye a la iglesia. Yo les decía, esta carrera no es individual, aunque la salvación es individual, pero como iglesia tenemos la responsabilidad de amarnos y de ayudarnos a correr y a crecer en el conocimiento de Cristo, mis hermanos. Por eso, otra cosa que necesitamos es perseguir con la iglesia el amor de Cristo. No en soledad, sino en compañía, en comunión con los santos, como dice Pablo. Y todo esto dice que Pablo, para que seamos llenos de toda plenitud en Dios. Entonces Pablo pide el poder de Dios en nuestras vidas para que podamos hacer una morada cada vez más confortable para Cristo, para que comprendas más de su enorme amor y todo eso para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que pidió Pablo en esta oración. Dios mora en nosotros, hermanos, y está orando en nosotros para que seamos cada vez más como Cristo, más como su Hijo. Quiere llenarnos con Él. Porque la realidad, hermanos, es que somos dominados por aquello de lo que somos llenados. Cuando usted escucha decirle a alguien, él está lleno de ira, está totalmente dominado por su ira. Él está lleno de gozo, está totalmente dominado por su gozo. Depende de lo que estemos llenos, es de lo que seremos dominados. Así que en Cristo, en Dios, la oración de Pablo es que seamos llenos de Él. Y no de cualquier otra cosa, llenos de Él. Y que seamos dominados por Él. Ser lleno de la plenitud de Dios es ser completamente dominado por el carácter de Dios, por su amor, por su paciencia, por su misericordia, por su sabiduría. Todas las características que hacen hermoso a nuestro Dios en nosotros. Y ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Si alguien puede amar de nosotros, es porque Dios está en nosotros. Si alguien puede tener paciencia, si alguien puede tener misericordia, es por la obra que Dios está haciendo en nosotros. Es porque estamos llenos de Él. Entonces, estas son las peticiones que hace Pablo, hermanos, en esta ocasión. Y que nos enseña, hermanos, a recordar cuál debe ser nuestro corazón. Que nuestro corazón debe estar aquí con la iglesia, buscando crecer en el conocimiento de Cristo. Porque Dios puso a la iglesia no solamente para que esté sentadita bonita, sino para que se ayuden, para que sean consolados unos a otros, para que se aconsejen, pero todo en el amor de Cristo, mis hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para crecer en ese conocimiento del amor de Dios. Pero solo arraigados, dice la palabra, en ese amor, es que podremos conocer cuán ancho, cuán profundo, cuán alto, cuánta longitud tiene el amor de Dios. Entonces, esta no es una obra individual de cada uno, es una obra en conjunto como cuerpo de Cristo, de seguir avanzando en el conocimiento de Dios, en el grande amor de Dios. Y si ve a un hermano desanimado que está olvidando el grande amor de Dios, muéstreselo y dígale cuánto lo ama Dios. Porque Dios también nos ha puesto a nosotros para consolarnos unos a otros. Dios consuela también a través de su iglesia. Entonces, hermanos, recuerde estas riquezas, recuerde cuál es su realidad. No vea su pecado, no vea dentro de usted, vea la cruz. La cruz a donde apunta a 4 direcciones, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios. Y nos ha alcanzado, hermanos. Yo sé que el mundo a veces puede ser desesperanzador, puede ser duro, puede ser doloroso. Lo digo a mis cortos 23 años. Yo sé que puede ser duro tantas noticias que pueden llegar tan pronto. Pero yo le digo, como predicó el pastor el domingo, si no estamos listos para cuando vengan esas olas, como los discípulos, ¿quién sabe dónde vamos a terminar? Señor, ¿por qué? Y olvidamos el grande amor de Dios. Olvidamos que Dios está ahí.
olvidamos que Cristo murió y que la obra que empezó la va a terminar. Entonces, hermanos, lo invito a que nos pongamos de pie en esta noche y que Dios nos permita reflexionar en estas riquezas. Yo sé que a veces nuestra mente puede ser muy limitada, pero yo oro para que Dios nos siga revelando cada día más su grande amor, porque más de su conocimiento es lo que necesitamos. Para que la iglesia, dice la palabra, la iglesia perece cuando no tiene conocimiento, porque olvida el amor, olvida que Cristo va en la barca, olvida las grandes riquezas, olvida que no estamos buscando las riquezas de este terreno, de este mundo, sino buscamos las eternas. No andamos buscando lo que se ve, sino lo que no se ve, dice Pablo. Y debe hacer un esfuerzo, como dice Pablo, para arraigarse, para echar raíz en esas verdades, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te doy gracias en esta noche por el tiempo que nos regalas, Señor. Te agradezco tus grandes riquezas, Padre, que nos das cada día, Señor. Que nos recuerdas, Padre, con tu enorme evangelio y hermoso amor, Señor, las inescrutables riquezas de Cristo. Sé que no todos vamos a entenderlo a la plenitud, Señor, de lo que es. Pero sé, Señor, que tú tienes misericordia con nosotros. Y aún en nuestra falta de conocimiento, tú tienes misericordia para enseñarnos, Señor. Para decirnos una y otra vez ese grande amor, Señor. Pero no solamente entenderlo con la mente, sino experimentarlo con nuestras vidas. Nada ni nadie en el mundo nos podrá dar, Señor, esta paz que tú nos das, Señor. No permitas que quitemos nuestra mirada de ti, Señor. Porque cuando miramos a nuestro alrededor, Señor, solo vemos desesperanza, dolor, Señor, tribulación. Pero cuando te miramos a ti, aquel que controla la marea, aquel que los vientos y el mar le obedecen, aquel con el cual fue creado todo lo que vemos, todas las cosas, aquel que dio su vida, que siendo rico se humilló hasta lo sumo. Cuán profundo es tu amor. Vemos en tu gran humillación, estando en lo sumo, viniste a la tierra a convertirte en polvo como un hombre, a ser un siervo para el mundo, un siervo suministrado para nuestra salvación. Cuán profundo, cuán ancho, cuán alto, Señor, es tu grande amor, Señor. Tan grande que no puedo comprenderlo, Señor. No permitas que la iglesia, Señor, sea indiferente a esta realidad. No porque no comprendamos a la plenitud tu amor, permita, Señor, que nuestra mente lo tome como algo ligero. Sino que de una vez por todas, Señor, tomemos las riendas de nuestras vidas y las entreguemos a ti, Señor. Sino que una vez por todas, Señor, podamos mirar y enfocarnos en lo que realmente importa, Señor. La realidad, Señor, de ser llamados tus hijos. Pues tu misericordia es tan grande cada día, Señor, que cada día nos da la oportunidad de mirar al cielo y ver tu grande amor, Señor. De pausar nuestras vidas y decir cuánto me ama Dios. De pausar nuestras vidas y voltear a verte, Señor. Tú has permitido enfermedades, tribulaciones. Y nuestra mente solo está, Señor, en que se vayan esas tribulaciones para seguir, Señor, ignorándote, para seguir sin clamarte, Señor. Pero a veces tú traes esas tribulaciones para que tu pueblo clame, Señor, para que voltee a verte nuevamente, para que recuerde cuál es su propósito, para que vea el grande amor con cual nos has amado, Señor. Permitas que tu iglesia perezca, Señor, por falta de conocimiento, Señor. Porque tú nos has prometido una morada, Señor, donde no habrá más dolor, donde no habrá más lágrimas, Señor. Y aunque sentamos dolor en esta vida, Señor, puedo encontrar paz en la tormenta, paz en ti, Señor. Puedo encontrar, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ver cuán ancho, cuán profundo es tu amor, Señor. Nada nos va a separar de ese grande amor, Señor. Tú, aquel que perdona, Señor, toda multitud de errores, Señor.
Aquel que dio ese plan, Señor, el cual sabías que yo no iba a poder, Señor, responder con obediencia. Sabías, Señor, que iba a ser débil, Señor. Sabías que me iba a equivocar una y otra vez, Señor. Y aún con vergüenza venimos ante ti, Señor, porque no hay otro lugar al cual correr, Señor, más que a tus pies, más que a tus brazos, Señor. No hay otro lugar en el que nos amen, Señor. No hay otra esperanza en este mundo. Tú eres el único camino, la única verdad, la única vida, Señor. Hemos entendido, Padre, que el mayor regalo de la salvación no solo es el perdón de pecados, no solo es la vida eterna. Entendemos que el mayor regalo de la salvación es tenerte a ti, Señor, en nuestras vidas. Tú eres nuestro anhelo, Señor. Ahí donde tú estás, queremos estar, Señor. Y si notas, Padre, que nuestra vida se desvía, Señor, háblanos, Padre. Cierra puertas, no permitas que nos vayamos de ti, Señor. Que nos olvidemos de cuánto nos amas, Señor. Queremos dedicar nuestra vida para ti, Señor. Dedicar nuestra vida para crecer en el conocimiento del amor de Cristo. Te damos gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por este día. Gracias por la palabra que hoy has compartido, Señor, a nosotros. Que como Pablo dice, hagamos raíces en esto. Hagamos raíces en estas promesas. Que todas las mentes sean enfocadas, corazones enfocados en ti, Señor, en aquella cruz, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, y te lo pido en esta hora por cada corazón que está aquí, Señor. Te pido por sus vidas, Señor, que los cuides, que los guardes, Señor. Te pido, Señor, que sigas obrando en sus vidas, que hagas una morada apacible para Cristo en sus corazones. Sigas transformando su carácter, que les des fuerzas con tu poder, Señor, que fortalezca a su hombre con tu espíritu, que sean llenos de toda plenitud de Dios, Padre. Te lo pedimos en esta noche y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.